Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una semana esta que pasó de lucha, un movimiento importante en el Congreso de la Nación por el aborto legal, por un lado, y después la marcha federal. Me parece que fueron dos grandes temas de la semana, con una agenda que incorporó esta marcha federal vinculada al tarifazo y al veto de Macri a la ley aprobada en el Congreso para frenar ese tarifazo. Me parece que es una semana marcada por la lucha, y justamente como es una semana marcada por la lucha, tenemos de invitada hoy a una luchadora. ¿De quién se trata? Ahora te lo digo. Bien, y en esta sobremesa, decía, teníamos una luchadora, y ella es Vilma Ripoll, enfermera, ex legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores, ex candidata a presidenta de la Nación. Hola, Vilma. Hola, gracias por invitarme. Iba a decir muchas más cosas, porque bueno... Te vi que respiraste y yo también respiré. No, tenés una larga trayectoria, me parece que di por ahí los títulos más pomposos de tu carrera. Pero sos mucho más que eso. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo creo que no me equivoco, me parece que la gente te cataloga como una luchadora, y eso siempre es bueno. Después la gente puede coincidir o no con la lucha, con tus reclamos, con tus banderas, con tus reivindicaciones. Pero bueno, a lo largo de tu carrera política, me parece que esa palabra es la que te sintetiza de la mejor manera. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente, porque además me apasiona. Y entonces lo hago con alegría y con disposición y con todo lo que me alcance de valentía para el lugar y lo que me toque. Y entonces, bueno, está bien, mucha gente me dice, y ahora mucha me dice: suerte, no aflojes, dale. Te juro, es impresionante en la calle cuando venía en el subte, pero no sabés, era una cosa, es una cosa muy importante. Por supuesto no me votan después, pero me dicen: yo no opino como vos, te tengo mucho respeto. ¿Por qué pasa eso? Vos sabés que una vez, en algún programa, con Margarita Stolbizer, ella me decía que habían hecho focus group, y toda la gente decía de ella: es honesta, es luchadora y demás, pero después no me vota. Decía algo parecido a lo que vos estás diciendo, más allá de las diferencias ideológicas que vos puedas tener con Margarita Stolbizer. Pero ahí hay un rasgo distintivo, donde la gente puede depositar confianza en esa persona, puede creer en la honestidad de esa persona, pero después eso no se transforma en un voto. ¿Por qué? Sí, muchas veces no, y otras veces sí. Por algo yo fui 2 veces legisladora de la ciudad, claro, por supuesto, pero digo, a veces uno se puede impactar por el trato en la calle, y eso a veces no se expresa así tanto a la hora de votar, porque la gente termina comprando las opciones mayoritarias. Aparte es una invasión por televisión, por las redes, en la calle, a la cual nosotros no podemos ni aspirar a acercarnos haciendo todo a pulmón. ¿Entendés? Es dificilísimo. Nosotros hacemos toda la propaganda, está bien, usamos las redes, pero hacemos la propaganda en la calle, en la esquina, en la puerta de los lugares de trabajo, todo a pulmón, desde la madrugada hasta la hora que sea. Bueno, las redes de alguna manera me parece que les abrió un poquito más las puertas a los partidos, porque de otra manera, digamos, se necesitaba dinero para publicidad en televisión, en radio, digo, más allá de la que está ya contemplada por la ley. Los otros partidos, por supuesto, tienen espalda más ancha en términos de presupuesto, ¿no? Claro, y además te mienten tranquilos, ¿me entendés? Te hacen la gran Macri, que te dice: bueno, yo voy a favorecer a los jubilados, voy a defender la salud pública y la educación pública, voy a desarrollar fuentes de trabajo para que no haya más desocupados y se termine la pobreza. Con toda naturalidad, te lo dijo durante la campaña, y ahora vuelve a salir sin ponerse colorado a hacer todo lo que está haciendo, que es al revés. Bueno, y yo creo que en los otros gobiernos también, son gobiernos que para llegar, si es necesario
hacer una campaña mentirosa, la hacen. Bueno, vamos a hablar de política, tenemos una hora por delante, pero vamos a respetar un poco la consigna del programa, que es hacer un primer bloque tratando de conocer al invitado fuera de su actividad principal, que en este caso la política. Yo decía, sos enfermera. Yo elegí ser enfermera. ¿Cómo llegaste a eso? Porque cuando terminé el secundario, tenía una simpatía importante por las carreras de salud. Me gustaba también asistencia social, bueno, que en esa época se llamaba asistente social. Y entonces después vi que no me iba a bancar la responsabilidad de la muerte. Entonces dije, no, médica no puedo ser, porque no me la voy a bancar. Me voy a morir con cada paciente, cosa que me pasaba seguido como enfermera. Y siendo enfermera estaba cerca también, ¿no? No, está cerca, pero no tenés la responsabilidad directa de la muerte del paciente. Entonces yo dije, no, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces hice enfermería, hice la licenciatura, ya hice enfermera, después hice la licenciatura, y me apasionó y me encanta. Entonces eso cuando es así, los pacientes lo perciben inmediatamente. Y tuve ese privilegio, porque muchas veces las chicas estudiaron porque era una carrera que tenía trabajo, que se podía conseguir trabajo. En cambio yo me fui a Rosario, porque yo soy de un pueblo de la provincia de Santa Fe, me fui a Rosario a vivir y ahí estudié 4 años, y es más, no pude presentar la tesis de la licenciatura porque me tuve que exiliar. Entonces ahí no la presenté. Por lo tanto, yo siempre digo que soy enfermera, aunque tengo aprobada toda la licenciatura. ¿Te exiliaste sola con tus padres? Yo no sé qué año exactamente te fuiste. Sí, en el 77. Me fui a Colombia. No me fui con mis padres, me fui sola, porque nosotros en el PST, que era nuestro partido anterior, teníamos un criterio de exilio, que no era el que tenían los montoneros. Bueno, nosotros nunca fuimos una organización guerrillera. Nosotros íbamos a países donde teníamos partidos hermanos que pensaban muy parecido a nosotros, nos podían ayudar, contener, y buscábamos trabajo y militábamos políticamente en esos partidos, y así nos exiliábamos. Entonces yo fui a Colombia, que había allá un grupo de compañeros importante, porque había habido en España, después en Venezuela, y ya habían cerrado los ingresos, así que se fueron a Colombia y ahí fui yo. ¿Y cómo fue que te abrazaste a la militancia? ¿Tus hijos eran militantes? ¿Tenían afiliación política? Mi papá era peronista, no militante, pero peronista. Mi mamá no, pero mi papá era un militante de la vida, ¿entendés? Nosotros vivíamos enfrente de un club. Mi papá era el que organizaba todos los partidos de los pibes, era el que hacía la colonia de vacaciones, él era docente de una escuela técnica, era el que elegían los pibes para llevarse de viaje de estudio, ¿me entendés? Y tenía eso en Firmat, en Santa Fe. Sí, entonces tenía iniciativas, hizo el primer auto a gas del país con los alumnos de la escuela, así era. Entonces nosotros mamamos de esa cosa de vida donde lo que valía era todo eso y no ni la guita, ni... ¿Entendés? Ahora, eso no me trajo pocos problemas, pero estuvo bueno. ¿Escuchabas música entonces? ¿Qué tipo de música escuchabas? No, en esa época escuchábamos mucho folclore, tocábamos, nosotros íbamos al club, ¿me entendés? Vivíamos enfrente, pero yo tenía un grupo inmenso en el club. Encima el club estaba en crisis, entonces nosotros hicimos un lugar bailable, en donde todos los fines de semana abríamos el lugar bailable, venían de todos lados, nosotros lo organizábamos y después a la noche lo atendíamos todo, y con eso vivía el club. Ahora decime, yo te preguntaba, ¿no?, de la música, vos me decís folclore, decime por qué elegiste este tema.
cantarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. ¿Por qué Jorge Drexler? Sí, porque me gusta mucho Jorge Drexler. Lo aprendí a conocer porque había uno de los médicos del hospital, muy amigo mío, que me lo hizo conocer y me encantó. Nunca lo vi personalmente, pero tengo un montón de música de él porque es ¿viste? Como para un domingo a la tarde. Sí. Dije, no, a mí me gusta, yo te voy a decir, estuve exiliada en Colombia, entonces me gusta el vallenato, me gusta Carlos Vives, me gusta... ¿Y bailar también? Sí, también, todo, claro. Entonces, imagínate, pero me daba no sé qué decirte, poné Carlos Vives y vamos así a la tarde. No, entonces dije, no, una cosa así dulce. Acá vinieron políticos muy seriecitos y me dijeron cumbia. Bueno, imagínate. Y me sorprendieron, Imagínate que cuando yo llegué a Colombia, que me exilié, en ese partido hacían fiestas los fines de semana. Y justo se había estrenado, digamos, la de Carlos Vives de La Gota Fría. Y entonces, mirá cuántos años tiene. Todo eso me fascinaba. Sí. Toda la música colombiana, toda. Bueno, ¿escuchamos un poquito? Bien atento, Pablo, nuestro operador. Y acá se está moviendo Vilma Ripoll. Señores, voy a contarles hay nuevo encanto en la sabana. Señores, voy a contarles hay nadadora. ¿Seguís nadando? Ahora poco, porque no tengo ninguna pileta cerca, me cuesta ir a la pileta. Más vale voy a caminar al parque que a la pileta. Pero sí, yo incluso nadé aguas abiertas también. Y al pasa que yo me hice en el club. Nosotros teníamos yo nadaba cuando hacíamos una 4x4, ¿cómo se dice? Un equipo para competir. Competía todos los veranos, porque nosotros teníamos un grupo, un equipo, íbamos a competir a Venado Tuerto, a todos los pueblos vecinos y hacíamos un circuito de competencia. Nosotros hacíamos una posta 4x4, yo nadaba de espalda en la posta. Entonces, imagínate. Entonces, nos entrenábamos todo. Después dijeron, bueno, dale, vamos a nadar a Carlos Paz, al lago San Roque, que es el primer cruce del lago. Bueno, fuimos al lago y hacíamos eso, íbamos todos. Después del almuerzo y antes de la siesta, sobremesa en FM Millennium. Bien, y seguimos en esta sobremesa con Vilma Ripoll, enfermera, nadadora, ex legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y me acabo de enterar en el corte que además guitarrista. No, poquito, pero me gusta. ¿Algunos acordes hacemos? Claro. ¿Folclore o en la guitarra te más a otros? Lo que pasa es que ya ahora no tengo tiempo. Entonces arrastro lo que hice, que era mucho de folclore. Igual me gusta mucho y me gusta el tango también. Entonces, me gusta la música. A ver, vamos a provocarte un poquito. ¿Fuiste a un colegio de monjas? Sí. ¿Cómo me mandó mi mamá? ¿Cómo es que una mujer, una chica, que fue a un colegio de monjas, la vemos allí, férrea, aguerrida en la lucha por la despenalización del aborto o la legalización del aborto? No, creo que yo en esa época igual tuve muchos problemas en el colegio, digamos, porque había cosas que no compartía, que medio empíricamente, porque imagínate en un pueblo y hace tantos años, pero después fui viendo el rol de la Iglesia en contra de los derechos de la mujer. Militan, como hace Aguer, que ahora por suerte se jubiló, no creo que se vaya, va a seguir haciendo declaraciones, diciendo barbaridades, pero todas las encíclicas y todas las declaraciones de los obispos, incluso la del Tedeum, todas contra los derechos de la mujer. Y encima me indigna después que me enteré que nosotros le pagamos el sueldo, ¿entendés? Que gastamos en pagarle a los curas, a los obispos, a los arzobispos, a los seminaristas, que les pagamos los seminarios. Por supuesto, a las únicas que no les pagamos a las monjas, porque como la Iglesia es machista y patriarcal, a las monjas no le paga. Entonces,
me indigné porque le pagamos de la plata del Estado la educación religiosa de las escuelas privadas, más todo el funcionamiento de la estructura de la iglesia, por ejemplo, este año 40.000 millones de pesos. Y no tenemos para la educación estatal, ni para las escuelas públicas. No, dije, no puede ser. Más allá de la concepción que tenés sobre el tema, y esta crítica a la iglesia, vos hiciste una declaración que tiene que ver con la realidad cotidiana. Digo, más allá de lo que pensás, dijiste en algún momento que habías ayudado a hacer 500 abortos. Sí, ya 530, porque te aviso que desde que lo dije, no te puedo decir cuánta gente me escribió, me llamó, me vino a ver, porque es un problema que tiene una frecuencia cotidiana. La gente, las chicas deciden porque la razón que consideren, que no quieren llevar adelante ese embarazo, que no pueden, que no quieren, que no con esa pareja, que fue un accidente, porque la verdad el problema más grave que tenemos es que no hay educación sexual integral, con orientación de género, decimos nosotros, no hay, y hay ley hace 12 años, no hay atención para los anticonceptivos, anticoncepción, no hay. Vos vas a los hospitales, a las salitas, todos no tienen nada, pero nadie me lo contó. Yo voy, porque bueno, por eso estás en contacto con lo cotidiano. Total, recorro toda la provincia y te dicen las chicas, no, ¿y cuánto vale? Y vale 300 una cajita de anticonceptivos. Entonces no tenés posibilidades y entonces quedás expuesta a quedar embarazada. Entonces después, viene, como yo soy enfermera, no me pasa solo a mí, yo soy enfermera y hace como 20 años alguien me contó cómo era el tema de los abortos con pastillas. Entonces, a partir de que supe eso, primero corroboré en el hospital, pregunté a los que tenía que preguntarles si eso era así y si había riesgos. Me dijeron que no había riesgo y que era como era y que estuviera tranquila, que no tenía riesgos. Y entonces, cada vez que alguien venía a decirme, era porque no tenía plata, o si yo le decía que no, se iba al aborto clandestino, a los lugares más baratos, a exponer la vida. Entonces, ¿cómo no le voy a decir que sí, cómo hacerlo y ayudarla? Ahora, vos tuviste un dolor de cabeza con algún fiscal, ¿no? Que hizo una denuncia por apología del crimen. Sí, el fiscal que ahora parece que lo van a nombrar jefe de la policía, una cosa así. ¿Jefe de la policía? En La Plata. Entonces, te podés imaginar lo que nos espera con una persona troglodita como esa. Por suerte ya... ¿Marcelo Romero es el fiscal? Es el fiscal Romero, no sé si. Entonces, ahora, yo lo conozco porque, además, es el que lo procesó al juez Arias, que es el juez de La Plata, que investigó los casos de desapariciones por fuera de lo que Scioli decía que había habido durante la inundación. Claro. Entonces yo lo acompañé todo el tiempo de la inundación, pues yo estuve como 15 días en la inundación porque tenía como 150 compañeros inundados, ¿me entendés? Entonces me quedé como 15 días en La Plata y con él íbamos a hacer las investigaciones de esos temas. ¿Vos decís que hay una suerte de animadversión de ese fiscal contra tu persona? No, contra todo lo que es por fuera de sus cánones, por fuera de... Es una persona muy, muy complicada. Entonces, a mí me hizo apología del delito, por suerte vino una jueza que dijo, no, esto no es apología del delito, y menos cuando se está discutiendo el aborto. Cada cual... apología no es cuando uno cuenta una experiencia de vida. Yo no le dije, vengan, que hago aborto. Yo conté. Y lo conté, ¿sabes por qué? Porque me indigna que sean tan hipócritas, que digan que no hay tantos, que no son tantos, que es un invento nuestro para... Porque, ¿qué decimos nosotros? Que hay 600.000 abortos y hay 700.000 nacimientos. Entonces vos tenés casi tantos abortos como nacimientos. ¿Cómo no va a ser un problemón de salud pública? ¿Cómo puede ser que los ministros de salud que pasaron y los que vienen y están, miren para otro lado, viste, como los chicos que juegan a la escondida? Bueno, es así, es más o menos así, porque quienes pasaron por la comisión estaba Ginés González García, Goyán y Rubinstein, 3 ministros de salud que están a favor de despenalizar el aborto, pero que efectivamente en el caso de Ginés, yo recuerdo que él planteaba esto en el 2005, pero claro, Cristina Kirchner estaba en contra en aquel momento y no avanzó. Y en este caso, en el caso de Rubinstein, es Macri el que no quiere avanzar. Bueno, sí, está bien, pero entonces hagan un escándalo, hermano. ¿Cómo es? Se quedan y son tibios. Igual Ginés es más combativo que Rubinstein.
pero... Bueno, pero no logró... A ver, es verdad, lo cierto es que no logró ni siquiera que se debata esto, ¿no? Ahora se está debatiendo. Claro. Digo, vos lo ves como un acto, digamos, oportunista de Macri, porque él estaba en contra, claramente. Claro, es probable que alguien le haya dicho... Salí con alguna de esas propuestas así, porque vio que había una movida de las mujeres, así las entretenés, sería. Pero creo que lo que hizo es abrir la puerta para un proceso que es mundial, que es que las mujeres vamos por nuestros derechos en todo el mundo. Por eso Irlanda, que es el país más religioso de la Tierra, acaba de votar el aborto a favor. Entonces, y en Salta, Urtubey tuvo que cambiar el protocolo. Claro. Te hago dos preguntas. La primera, una frase tuya que leí, si la sostenés: si votan contra el aborto, vamos a tomar el Congreso. Mira, yo voy a proponer eso, que nos quedemos alrededor, cosa que va a suceder porque va a haber ya una vigilia desde la noche anterior. Pero sé que está medio pareja la votación, ¿no? Por lo que uno intuye. ¿Qué pasa si votan en contra de la propuesta que están llevando ustedes? Vamos a rodear el Congreso. Vamos a ver si salen. Yo creo que ¿pues sabés la que me indigna? ¿Quiénes son los diputados para decidir sobre los cuerpos de las mujeres? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Me entendés? Que en vez de tener un útero, tenemos una incubadora. ¿Me entendés? No puede ser. ¿Se avivan o los vamos a hacer avivar? Vos no podés hacer libertad de conciencia para que voten. ¿Cómo? La libertad de conciencia de un diputado, que la mayoría varones, que en su vida estuvieron embarazados, que no saben nada ni de lo que se siente ni de la responsabilidad que tenemos las mujeres, de tenerlo, de criarlo y después de quedárnoslo cuando nos separamos, porque si una mujer no se queda con los hijos, te hacen una campaña de que sos una madre mal ejemplo. Abandónica, para decirla de menos. Diplomáticamente. Entonces, ¿cómo es? Entonces todo es hipocresía, y la hipocresía mata, porque ellos se preocupan por la excusa de la vida, y la única vida que se sabe que se pierde es la de las mujeres. Y se mueren 200 mujeres por año, y hay 60.000, porque la cuenta del aborto sale, de los 60.000 mujeres internadas con lesiones post-aborto séptico, multiplicadas por 10. Y esa da la cifra de los abortos de ese año. Entonces, ¿cómo? Nosotras ponemos el cuerpo, nosotras tenemos que tener los hijos que queremos en el momento que queremos. No nos dan derecho a decidir. No nos dan derecho a la educación sexual para decidir. No hay. Y la Iglesia es la primera que se obstaculiza que haya educación sexual en las escuelas. Y ahora que le discutimos el aborto y está a la defensiva, dice no, el problema es de educación sexual. No, basta. ¿Me entendés? Entonces, ni educación sexual, ni anticoncepción, y después tampoco derecho al aborto. O sea, la maternidad en esta sociedad no es una elección, es un mandato social. Y no puede ser que decidan así sobre nuestros cuerpos. No va. Bueno, espero que se aviven. Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Tengo un minuto más? ¿Un minuto? Bueno, te voy a hacer una pregunta, y perdón por el atrevimiento, si querés contestarme y si no querés no. Es si vos te sometiste a un proceso de aborto. Sí, por supuesto. Entonces, me hice un aborto una vez, cuando estaba estudiando en Rosario, y fui a un lugar que podía pagar. Por eso te digo que nada de lo que digo lo inventé. Conozco todo, y cuando terminaron de hacerme el aborto, amanecí vomitando en una cama con otra chica más en la misma cama. ¿Me entendés? Una cosa terrible. Bueno, y además después me tocó acompañar, porque como soy enfermera, vos tenés que saber que me vienen a pedir que las acompañe a hacerse un aborto, que les diga acompañar a las clínicas, que es el gran negocio con el cual nadie se mete. ¿Por qué no denuncia la Iglesia a las clínicas clandestinas? ¿Por qué no se entretienen? ¿Por qué el Papa no se entretiene a decirle a las italianas que cumplieron 40 años de legalidad del aborto la semana pasada que dejen de hacerse abortos? ¿Por qué? Si se tienen que venir a meter con nosotras. No va. Eso es lo que no va. Entonces, yo sé porque no solo por eso. Yo te voy a decir cuándo decidí que me iba a poner a hacer abortos con pastillas. Cuando una compañera mía, madre de 3 hijos, de la unidad coronaria del hospital italiano, decidió, ella no se animó a decirnos, a nosotras. Entonces, porque imagínate, te estoy hablando hace 20 años atrás o más, no se animó a decirnos. Entonces hizo el aborto con una aguja de tejer y se hizo una infección
y entonces le dio todo el síndrome que da el aborto séptico. Entonces nosotros le dijimos que queríamos que la dejaran, no se la llevaran a terapia, que la teníamos en unidad coronaria porque la queríamos atender. Entonces yo vi cómo es el cuadro del síndrome que produce el aborto séptico, cómo es la muerte por ese aborto. Entonces, adelante de ella, dije, no voy a permitir un aborto más en estas condiciones mientras viva. Voy a pelear por la legalización ahí, adelante de ella. Así como otras compañeras mías dijeron, yo me quedo con los chicos. Yo dije eso. Y de ahí en adelante, es a lo que me dediqué. Fuerte, Vilma Ripoll, ¿eh? Nos vamos a un corte y seguimos hablando con ella. Y seguimos con Vilma Ripoll con este tema tan sensible que está, bueno, tratándose en el Congreso, que va a llegar al recinto nomás. Ella se trató en comisión. Bueno, y uno se pregunta, los que por ahí estamos menos empapados del tema, ¿cuánto sale hacerse un aborto? ¿Y qué tipo de aborto es? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Es una pastilla? ¿Cómo es? No, los abortos de las clínicas pueden salir desde... los abortos inseguros deben estar en 5.000 pesos, porque los otros valen 20 o 30, depende de dónde. 30.000 pesos. ¿Quién tiene 30.000 pesos para hacerse un aborto? Es más, cuando vos empezás a juntar la plata para hacerte un aborto, llegás a una situación en que no podés avanzar, ya nadie te lo hace. Entonces, ¿me entendés? Vos hablas de la pastilla. ¿Qué pastilla es y cuánto cuesta? La pastilla es el misoprostol, pero acá nosotros no tenemos así, tenemos una pastilla que es diclofenac envuelta por prostaglandina, que la cubrieron porque el diclofenac hace mal al estómago, los desinflamatorios, entonces le pusieron esa cobertura y se descubrió que esa cobertura provocaba abortos, la prostaglandina. Entonces, hay una pastilla que se llama Oxaprost, el nombre comercial, y te aclaro que en este momento no se hacen más raspados en los lugares de atención, en ningún lado. Se trabaja con la pastilla. ¿Para cuándo? No para los lugares que hagan aborto, sino para el aborto por feto muerto, que es el caso que yo tenía en el hospital. Mujeres que vienen, en los primeros 3 meses de embarazo con feto muerto, se las trata con Oxaprost. No se usa más el raspado por todos los riesgos que tiene. Entonces, vos usás la pastilla, se toma por boca y se coloca por vagina de la misma una cantidad. Yo tengo una, pero hay mujeres que opinan otra, y eso provoca la hemorragia, ¿entendés? Entonces vos te acostás, te la colocas vos, tomás vos, estás acompañada de con quien quieras, y esas pastillas nosotros decimos que tiene que ser de producción estatal, gratis, porque las están cobrando 3.200 pesos ahora el laboratorio, y ya les está haciendo Rosario en el laboratorio estatal que tiene Rosario. ¿Vos crees que en el Congreso esto va a tener luz verde finalmente? ¿Cómo intuís vos la situación? Porque vos decías, bueno, si no te votan, no lo votan, rodeamos el Congreso hasta que lo voten. Pero más allá de esta postura política de tu parte, ¿qué te imaginás por el tanteo que haces, por la lucha? Yo creo que se puede ganar. Creo que se puede ganar, sí, no, pero creo que está abierta la posibilidad de ganarlo. ¿Sabes lo que me hace pensar que sí? La velocidad con que Urtubey cambió el protocolo después que todo el mundo después de que la periodista de Página 12, Mariana Carvajal escribió la nota, se lo hizo público, y entonces alguien le dijo, ¿querés ser senador o querés ser presidente? Si querés ser presidente, cambia el protocolo. Cambió el protocolo, ¿me entendés? Creo que el proceso que estamos viviendo las mujeres, que nosotros decimos que es una revolución. Nosotros tenemos una organización de mujeres nacional que se llama Junta hacia la Izquierda, y que vamos a hacer el día 9 un seminario en la Facultad de Sociología con personalidades, todo el día, con todos los temas. Nosotros creemos que hay una revolución feminista mundial y que eso se expresa en todos los países, y acá también. Entonces, ese fenómeno los tiene acorralados, a los más machistas, a los más hipócritas, y a veces se nos va la mano, pero mejor después ya vamos a volver hacia el medio. Ahora, vos recién hace un ratito tenías palabras muy duras con la Iglesia. Que uno, tiene una postura tradicional, histórica sobre este tema. Sí me sorprendió a mí, y te quiero preguntar a vos, sobre una declaración de un representante de la Iglesia, que para mí es insólita. Es una declaración del padre Pepe Di Paola, que vinculó
la actividad del Fondo Monetario como una de las exigencias hacia la Argentina vinculada al aborto. Concretamente dijo que el FMI pide que se saque esta ley de despenalización de aborto. Claro, yo creo que es lamentable, te digo, porque yo lo conozco al padre Pepe. Y la verdad que hace mucho trabajo social, ¿no? Sí, con claro, lo cual uno entiende social. que está, digamos, vinculado a esta problemática. Claro, pero ¿me entendés cómo le hace la cabeza al Papa y los demás obispos, sobre todo el Papa Francisco? ¿Me entendés? No, porque nosotros, la verdad, nosotros queremos la separación de la Iglesia del Estado, queremos que haya un Estado laico, porque la verdad que creemos que ellos, si ellos creen eso, nosotros no le queremos imponer que crean algo distinto, no lo del Fondo Monetario que dice el padre Pepe, ya me lo voy a cruzar, pero sí decirles que está equivocado eso de pensar que ellos nos tienen que imponer, seguir imponiendo su creencia a nuestros cuerpos o a nuestra vida, ¿entendés? Entonces está bárbaro, si ellos creen otra cosa, les respetamos que hagan lo que quieran, que ningún católico se haga aborto, que la piba de los fetitos ingenieros siga esperando que se hagan ingenieros los fetitos, lo que quieran, pero menos que nos impongan a los demás sus creencias para nuestra vida, ¿me entendés? Que en nuestra vida, si vos estás y no podés tener un hijo, ¿por qué lo vas a tener? Y después te mienten, yo una vez que tuve un debate con el rector de La Plata, de la Universidad de La Plata, que me dice, yo los voy a ¿cómo se llama? A los chicos cuando vos adoptás. Sí. Yo los voy a adoptar. Digo, pero no seas hipócrita. Hay 4.500 familias que piden para abortar y no avanza ni uno. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene los centros donde están los pibes y es un gran negocio. Así te lo digo. Yo fui a ver dónde están los pibes, por eso no me la tienen que contar. Yo fui porque acompañé a una compañera del hospital que quería adoptar. ¿Y sabes lo que nos pasó? ¿Qué pasó? Fuimos y había un pibe grande, de rodillas en su cuna. Una cuna grande con un pibe grande, mediana edad, pobrecito. Y estaba de rodillas. Entonces empezamos, porque vas a elegir como si fuera un mercado. Recorrés, los chicos, a elegir quién, qué sexo y quién y qué tamaño. Entonces le pregunta a ella, al pibe, díceme, ¿por qué estás de rodillas ahí sentado en la cama? Y el pibe le dice, ¿sabe por qué, señora? Porque si, como yo soy grande, a mí nadie me quiere adoptar. Entonces me pongo así y piensan que soy más chico. Qué duro, ¿eh? Bueno, ¿me entendés? Por eso me indigna que sean tan hipócritas, todos. Y me indigna que la iglesia se meta. Que cada cual crea lo que quiera. Nosotros creemos en la libertad de creencias. ¿Me entendés? No tenemos por qué meternos. Pero, ojo, este es el límite. Entonces, por eso creo que es terrible. Porque ni avanzan para el lado de las adopciones, ni adoptan. Están los chicos como los que encontraron en La Plata, 5 pibes comidos por las hormigas, ¿me entendés? Esa es la realidad. La calle, los pibes en la calle. Yo tengo comedores, porque nosotros tenemos una organización con la cual trabajamos que se llama Juntas... Cuando decís nosotros, decís el partido. MST, sí. Okay. Teresa Vive, se llama. Y es muy grande, y tenemos muchos comedores. Entonces yo voy a los comedores, conozco, es más, soy la que va a negociar comida con el gobierno para ellos, ¿entendés? Entonces nadie me puede a mí decir cuál es la situación de los comedores hoy. Yo solo le dije a los compañeros que no acepten lista de espera, como si estuviéramos en los aviones, ¿me entendés? Porque lista de espera para comer, no. Bueno, me hablas de los comedores, y justo esta semana yo hablaba en la introducción de la marcha federal, una marcha importante con un reclamo, por lo menos de aquellos dirigentes de extracción sindical, un reclamo explícito de un paro general. ¿Cómo viste la marcha? Y si te imaginas que efectivamente esto va a desembocar en una medida de fuerza como un paro general contra las políticas de Macri. Sí, ya hay convocado uno por las 2 CTA. Por la CTA para el 8 de junio. Sí, pero parece que va a empalmar con la CGT o se pondrán de acuerdo y lo corren para más adelante, cosa que no me llamaría la atención si es la CGT, porque la verdad que duermen la siesta de una manera que te da ganas de ir y patearle la puerta y todo lo demás, porque ¿cuánto más tenés que esperar, me entendés? Aparte la indignación que me da el tema de las tarifas, porque las tarifas, las empresas de las tarifas se hicieron estos meses, se cobraron todo. Mira, Central Puerto, que es de electricidad, que es de Caputo, en abril tuvo 1.600 millones de pesos de ganancias. ¿Sabes lo que hacen?
reparten dividendos entre los socios, no invierten un solo peso y nos hacen, entonces ellos le descuentan, retroceden con los subsidios y nos hacen que todo, que era plata nuestra, y que todos paguemos unas tarifas que nadie puede pagar. Ahora, vos no crees, yo coincido efectivamente que, digo, las grandes empresas siguen facturando, no es que han perdido plata, efectivamente falta inversión, pero te pregunto una pregunta que ha estado en los últimos tiempos en boca de todos. ¿Teníamos los servicios públicos regalados? ¿Teníamos las tarifas regaladas? ¿El servicio de gas, el servicio de agua? ¿Vos crees que era así? ¿Que es el discurso oficial y en el cual coinciden muchos opositores? Yo creo que había una diferencia importante con la gente del interior. No lo puedo negar, porque yo soy de Firmat, provincia de Santa Fe, y mi hermana cada vez que llegaba me mostraba la boleta. Pero creo que la salida en la política del gobierno no podía ser aumentarnos 1.000 pesos una cosa, 600 pesos la otra, 1.000% una cosa, 600% la otra. Eso no va, no lo podemos pagar. No hubo gradualismo. No, ni gradualismo, ni coherencia. Trabaja el ministro, que además deja la plata afuera porque no le tiene confianza al país, piensa en las empresas. No puede ser, los servicios públicos son un derecho humano básico. Vos en esta época no podés vivir sin luz, sin agua y sin gas. No podés. Entonces, como no podés, este país se hizo grande teniendo los servicios públicos en manos del Estado. Porque cuando YPF era YPF, es la única que detectó pozos, que es la parte más cara del proceso petrolero, y los tapó porque lo hizo pensando en 20 años hacia adelante. Y esos son los pozos que vaciaron Repsol y todas las otras empresas que vinieron a manejar el petróleo privado. A ver, Vilma, vos criticaste duramente, hace un ratito nomás, a los empresarios. Me mencionaste a Caputo, y mencionaste algunas empresas que han facturado y mucho en estos últimos tiempos. Te pregunto si también las críticas van orientadas hacia la CGT. Uno de los miembros del triunvirato de la CGT es nada más y nada menos que Daer, que está en el área de sanidad, que es tu área. Sí, es mi dirigente. Es tu dirigente, bueno, has competido, ¿no?, internamente contra el sector de Daer, ¿no? Vos sos representante de la izquierda y él es un hombre del peronismo. Pero ¿tenés una objeción sobre la conducción de la CGT, sobre los manejos sindicales de Daer o de este triunvirato o de la CGT? Nosotros tenemos la verdad que desde nuestro punto de vista es terrible que utilicen los cargos sindicales para enriquecerse, que queden y que vivan de por vida en esos cargos sindicales, que abandonen a la gente y que se dediquen a negociar con los gobiernos, y eso es lo que hacen. Entonces, negocian la plata de las obras sociales, negocian los cargos en las listas de candidatos, negocian todo, nos negocian a nosotros, ¿me entendés? Entonces, por supuesto que este triunvirato es lamentable. Escúchame, ¿qué más nos tienen que hacer para que abran la puerta y se empiecen a fijarse en la realidad? Entonces, es repudiable. Te digo que hay mucha bronca. Por eso cuando fueron una vez a una marcha que después nos llamaron le tiraron el atel. Sí, entonces, bueno, no eran cuatro loquitos, era el sentimiento de la gente. Bien, y vamos a seguir hablando con Vilma Ripoll en este último bloque. Hay un montón, no sé si va a entrar todo, pero tengo algunos temitas por allí dando vuelta. Si quieres, hagamos un paseo por las mujeres de la política, si te parece, y hagamos algunas definiciones. Por ejemplo, Elisa Carrió. Sí, yo creo que derrapó. En realidad, yo la conocí, silencio buscando la palabra. Yo la conocí en una época anterior, porque a veces trabajábamos los temas de trata con una de las diputadas que ella tenía, y la conocí en una situación, pero creo que su defensa de este gobierno y de las medidas de este gobierno y la amenaza de la gobernabilidad y de la institucionalidad y de todas esas cosas que dice la patria y la no sé qué más, encubren que toda la fuerza que tiene para pelear la haga al servicio de la política desastrosa de este gobierno. ¿Por qué crees que hace eso? ¿Crees que cambió? ¿Crees que siempre pensó así? No, claro, sí, no tengo ninguna duda. Ahora encontró la oportunidad de actuarlo, porque lo actúa. Lo actúa. Claro, imagínate.
¿Pero qué piensa entonces? Vos me decís que esto es una puesta en escena, no es ella. No, sí, es una puesta en escena de lo que siempre pensó. O sea, que antes no era lo que era. Claro, antes lo que aparentaba. Creo que fue evolucionando hacia acá. Stolbizer, que te lo había mencionado antes. Yo creo que Stolbizer sí es una política que tiene una vida transparente, que no se involucra con la corrupción ni nada de eso, pero que toda su vida política la pone al servicio de la construcción de espacios de centroizquierda que terminan estando al servicio del régimen, del sistema y no sale de ese espacio. Ahora, me agarro a esto, mira, voy a traerte algo que fue algo con que te chicaneaba el kirchnerismo, ¿no? Que es medio con lo que me decías vos, de ser funcional a algo, ¿no? El kirchnerismo, te decía vos, Vilma, es funcional a la derecha y por aquella pelea con el campo y la foto con la sociedad rural. ¿Cómo viste eso y qué respondés a eso? Mira, nosotros la pelea que dimos fue junto con la Federación Agraria. Como era una pelea sindical, si querés, del sector, ellos eligieron juntarse con todas las entidades del campo. Sí, la federación son los trabajadores del campo, la Federación Agraria, ¿no? En este país hay una especie de campesinos que no son trabajadores del campo solamente, son dueños de pequeñas parcelas, como muchos 150, 100 pequeños productores. Sí, son todos pequeños productores de soja, pero también todos los pequeños productores del interior, de algodón, de naranjas, de distintos productos que hacen los pequeños productores. Bueno, a esos pequeños productores, la política que iba a llevar adelante Cristina, de que los descuentos que les iban a hacer por retenciones eran iguales para todos, los reventaba. Y eso se los daba servidos en bandeja a los pools de siembra, que además son los que se los quedaron, porque después terminaron reventándolos igual y terminaron haciendo que el campo está en manos de los pools de siembra. Nosotros, en la zona donde yo vivo, toda la zona es de pequeños y medianos productores, ¿entendés? Y ahora, como no pudieron seguir sosteniendo ese trabajo, los pools de siembra se los quedaron. ¿Te dolió eso que te achacaba en aquel momento? Sí, porque la verdad que yo creo que fue un error de Cristina. Que si Cristina hubiese dicho, segmento las retenciones de acuerdo a la cantidad de campo que tienen, de acuerdo a la distancia que tienen, que es lo que le decíamos, de acuerdo a lo que cultivan y eso, y a los grandes que le dieran con todo, que es lo que decíamos nosotros, maten a la rural y a las grandes semilleras y a los pools de siembra, que Cristina Agrocopatel se lo llevó en el avión a visitar, a mostrarlo como uno de los grandes productores del país cuando hacía sus viajes para mostrar y vender productos. Entonces, ¿me entendés? Nosotros creemos que fue un error, que no haber hecho eso, la hizo enfrentarse con todos de la misma manera y estar en una situación de una crisis. Bueno, ellos no sacan esa conclusión porque fue la pelea contra el campo. El campo es una abstracción. En el campo vos tenés gente que tiene tambos, que cerraron todos los tambos. En Firmate, en mi pueblo está el Nestlé, la que hace la leche. Entonces está rodeado de tambos. No quedó ninguno. Deben quedar 5 tambos. Entonces, ese es el problema. Si vos no tenés una y además, siendo de izquierda, vos no podés pensar que el sistema de retenciones o el sistema de impuestos tiene que ser para todos por igual. Es el más recesivo de los criterios. Vos tenés que decir que el que menos tiene le saquen poco y al que tiene más lo maten. Bueno, a propósito de esto, estamos por un repaso de las mujeres. Cristina Kirchner. Yo creo que Cristina, primero que la verdad que opino que es, digamos, una mujer con mucha personalidad, con mucha que tiene mucha oratoria y todo eso. Yo creo que eligieron una especie de doble discurso que les dio, que enamoró y que encantó, porque si vos vas a ver, son los que más deuda pagaron, son los que compraron Repsol, compraron Vaca Muerta y la desarrollaron con una ley que tiene cláusulas secretas.
Lo sé porque fui a Neuquén cuando votaron la ley y estuvieron 8 horas tirándonos gases desde arriba hacia abajo y nosotros estuvimos ahí resistiendo. Sí. Cláusulas criticadas incluso por quienes son hoy miembros del gobierno y que después validaron esas cláusulas. Por supuesto, porque en eso no tienen... Lo tenía Scioli como el gran candidato. Los tenían, ¿me entendés? Entonces, además de todo el tema de la corrupción, que opino que existió y que opino que es el enriquecimiento personal y de los amigos, ¿me entendés? Entonces, creo que eso es lo que desarrollaron como política. Cierto es que ahora, frente al desastre de Macri, cobra otra dimensión, pero no nos equivoquemos. También existió Bernie y nos pegó en la Panamericana, existió el Proyecto X y me procesaron a mí, perdí una casa. Sí, de gendarmería, ¿no? Claro, entonces, viste... y me falta uno más, que es Gabriela Michetti. Me estoy apurando por un tema de tiempo, venimos bien de tiempo, todavía tenemos un poquitín. Gabriela Michetti. Gabriela yo la conocí porque fui diputada con ella en la Cámara de la Ciudad y ella dirigía la oposición en ese momento. Entonces había, qué sé yo, Cromañón, todos esos hechos trabajábamos ahí. Estábamos, bueno, después ella avanzó hacia consolidar ese espacio que significó el macrismo y ahora, y después creo que Macri la primera vez gana por Gabriela Michetti, que no sé si usted ya uno se olvidó porque Gabriela ahora está desaparecida y además hace declaraciones que te dan ganas de ir y llevarla de los pelos a que escuche lo que pasa en la realidad, porque la verdad que a muchos de ellos como nunca fueron pobres, ¿me entendés? Ni vieron un pobre de cerca, se les complica para saber de qué estamos hablando. Bueno, y vamos a cerrar porque no tenemos ya más tiempo. Tenés que jugarte porque lo tenés que decir en muy poco tiempo. La llegada o la vuelta al Fondo Monetario a la Argentina con un acuerdo con el gobierno que está negociando en estos momentos. Se lo pregunto a la dirigente de izquierda, uno ya prevé cuál va a ser la respuesta, pero la novedad va a ser que lo tenés que responder corto. 75% de la gente o 78% en contra. El gobierno lo trae igual. Y nos hace el verso de qué va a hacer para desarrollar el país, no sé qué. No, es para seguirle pagando al capital financiero, que se lleva la plata en una semana, se llevó 11.000 millones de dólares, que podrían haberla utilizado para comprar el petróleo, el gas, todo lo que necesitamos. Sin embargo, se lo dan a los capitales financieros, se lo llevan y se lo sacan y se lo permiten. El fondo viene por todos nuestros derechos sociales. Hoy dieron una lista de algunos para los estatales, pero vienen por todos. Y creo que tenemos que salir a la calle. Estás hablando del ajuste en la Administración Pública Nacional que se anunció. Hoy, sí. Pero además, el fondo es ajuste y deuda externa. Y la deuda externa acá están dispuestos a seguirla pagando todos y se paga con el presupuesto de salud, con el presupuesto de educación y con los presupuestos sociales. Olvídense, si no salimos, nos matan. Gracias, Vilma. No, gracias a ustedes. Nos estamos yendo.